No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús. Hemos venido a ministrarte en medio de la situación que para muchos ya se vuelve apremiante, que hasta fácilmente se va volviendo un contagio simultáneo, es decir, a falta de uno, dos, el que ha sido noticia de primera plana, por obvias razones, dicen algunos, y aunque así sea, yo en mi condición de periodista me atrevo a decir que se trata del show más importante de la historia contemporánea, pues se ha prestado para que el amarillismo se vuelva a poner de moda. La sensación noticiosa pareciera estar de vuelta a todos los niveles y el rating arriba, y por supuesto los dividendos publicitarios a más no decir. Y se escucha y se ve. Cayó el precio del barril del petróleo, se derrumban las acciones del Nasdaq y del Dow Jones. Y de ese sector de la economía hablan comúnmente y les aseguro que muy pocos saben de qué se trata el asunto. Pero ¿cómo alarma esa vaina? ¿Si oíste que empezó a corcovear el mercado bursátil? Preguntan algunos. Y hablan y hasta análisis hacen mientras batallan para juntar lo que necesitan para pagar los servicios públicos y se rascan la cabeza porque no saben o no sabemos de dónde vamos a salir con el dinero para pagar el mortgage o la renta, porque para el mercado aún aguanta la tarjeta de crédito y los que no la tienen, no tenemos la tarjeta de crédito. Hay una realidad que ahora deben estar enfrentando y miles de familias en el mundo: el pago de sus obligaciones para las que trabajan usualmente en este trasegar de la vida, y también la otra obligación, el cómo o de dónde va a salir cada producto de la despensa en casa. El pastel se puso a mordiscos, se está poniendo mordiscos. Y hay quienes aseguran, pero lo bueno es que la gasolina viene en picada, al borde del dólar por galón, comentan por ahí algunos. Y la gran verdad es que ese indicador sí es el que debería asustarnos porque baja el petróleo y ahí sí, ténganse duro. Pero más allá del conocimiento o no del tema económico, la gran verdad es que conocerlo y dominarlo no nos va a resolver la situación ahora. Lo mejor deberíamos hacer, y en eso sí debemos insistir, aunque suene extraño o inverosímil, es en tratar de entender todo lo que la palabra de Dios nos enseña para enfrentar nuestra vida real. Hay quienes dicen, es que está escrito y es muy probable que así sea. Claro que sí es probable, pero más allá de lo que uno pueda pensar que es una radiografía de lo que íbamos a enfrentar a través de la vida, lo que la palabra de Dios realmente es la manera correcta de entender cada cosa que experimentamos y las maneras de estar preparados. Pues justamente en nuestro manual de instrucciones, en la Biblia, ahí justamente, permítame, en nuestro manual, aquí sí que lo hubiéramos entendido así desde muchísimo antes, y lo hubiéramos leído desde muchos años antes, desde el comienzo de nuestras vidas. Entonces hoy no estaríamos seguramente asustados y mucho menos disque preocupados porque también tambaleó la bolsa de valores y porque el sector industrial y automotriz están a punto de paralizar sus actividades, lo cual podría ser probable con lo que está ocurriendo. Pero antes de todo eso, se pregunta, ¿cómo creen que funcionaba el mundo? Y todos vivían. Tal vez eso es lo que está pasando ahora, que el cambio en el ciclo está ocurriendo y nos tocó vivirlo nosotros. ¡Wow! Qué privilegio es ser testigos de la transformación del mundo, solo que a otro nivel. ¿Usted se ha preguntado qué significa volver a empezar de cero? Pero esta vez
no con transporte en camello y escrituras en lienzo. Aquí sería volver a empezar, sí, pero con herramientas modernas. O sea, si los relatos de la historia hablan de que en los siglos pasados empezó, digamos, con las uñas y aún se logró semejante evolución, o sea, los inventos y todo lo que pasó, ya saben lo que va a ocurrir si tenemos a la mano, y solo para citar una sola cosa, la tecnología, para, como estoy diciendo, volver a empezar. Vamos ganados, empezamos bien, o vamos en coche, como decimos en Colombia. Ojo con eso. Porque a simple vista, en lugar de estar preocupándonos o quejándonos, deberíamos estar tranquilos. Porque en medio de todo, lo que somos es privilegiados. En los siglos pasados empezaban a conocer de Dios a través de Jesús, mientras que nosotros, además de conocer muchísimo de Jesús, ya conocemos el contexto porque hasta bien molidita nos han contado la historia y de mil maneras. Ahora, que no todos se hayan tomado el chance de conocerla, eso es otro cuento. Pero la gran mayoría, y entre esos tú y yo, gracias a Dios, al menos sabemos un poquito, y eso es suficiente para estar tranquilos. Miren, lo mejor está por venir, y eso debemos absolutamente creerlo. Así que, como decía el Chapulín Colorado, calma, calma, que no panda el cónico. Y no faltará quien se esté preguntando, y tranquilos, como, ¿por qué o por qué? Pues vamos a refrescarnos tan solo un poquito. Así que para tener ese placer, tomemos nuestra arma y de una vez venimos y desenfundamos y nos metemos de lleno a este refrescante alimento. Ya aquí entonces abrimos en el Nuevo Testamento, nos ubicamos en el libro de Mateo, vamos al capítulo 6 de Mateo, el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y miren, resulta que comúnmente nos preocupamos anticipadamente por circunstancias causadas y causadas mayormente por las tensiones que se viven día a día, como las cuentas de pagar, la falta de trabajo, la alimentación, los negocios, el tema de la salud, los problemas con los hijos, los del matrimonio, entre otros, sumándole hoy la vivencia con la expansión de un virus que mantiene al mundo en ascuas. Y aquí sí que cabe que, a decir verdad, no está mal ser prudentes y prever lo que puede ocurrir en el futuro, ya que con esto, todo esto, nos ayuda a responder oportunamente a diferentes sucesos, de esos que pasan normalmente en la vida o de manera anormal, como el que estamos experimentando hoy. Pero cuando la ansiedad invade, entonces daña la salud, desgasta la mente, cansa el cuerpo y afecta la capacidad de juicio de todo individuo. Entonces ahí viene la confusión. Por ende, se disminuye la concentración para tomar decisiones y este cúmulo de situaciones o reacciones, que son apenas lógicas del ser humano por lo que está pasando, que no estaba previsto en ningún libreto de nadie, pues todo esto hace que cada día sea más difícil de sobrellevar. Pero en cambio, la Biblia, la palabra de Dios, nuestra poderosa arma, dice en el mismo capítulo de Mateo, Mateo 6, aquí en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vivir el día a día con fe y descargando todo peso de preocupación ante Dios es mejor para nosotros que dejarnos consumir con la incertidumbre, ya que tenemos la seguridad de que Dios suplirá, y Él suplirá nuestras necesidades, como dice su palabra. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es también aquí en Mateo 6, es el versículo 32. Debemos tener entonces absoluta certeza que nuestro Padre abastece de alimento para su creación. Ya lo leímos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Valemos mucho más que las aves y debemos tener la seguridad de que también proveerá para nuestras necesidades. Por todo esto, y de manera muy simple, entonces lo que nos queda por hacer es creer. Es que no hay otra. No hay de otra. Pero también nos toca actuar. Ah, ¿y cómo?
Si no podemos salir, debemos estar confinados, que es lo que nos toca hacer en obediencia a nuestras autoridades. Y la manera de actuar a partir del hecho de creer es entregando en oración todas tus preocupaciones y toda tu necesidad, aquellas que han invadido tu corazón, nuestros corazones. Como quien dice, debemos aprender a creer en el amor de Dios, aquel que no deja a nadie desamparado. Clama y ten la seguridad de que Él escucha y prepárate para disfrutar de las bendiciones que te rodean, y ya están aquí. Amén. No olviden entonces que a la 1:30 de la tarde los voy a compartir por WhatsApp y en Facebook, nuestro enlace Facebook Live de nuestra iglesia, Comunidad de Gracia, para que juntos alabemos y nos dispongamos a aprender mucho más de la palabra de Dios. Hasta entonces, que tengan un domingo delicioso. Los amo. Chao. Tan bello y hermoso, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y mal hermoso.